digamos, horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ante la cercanía de su muerte en la cruz del Calvario, uno de los momentos más difíciles. Y el Señor, como siempre, estaba mostrando su total dependencia del Padre. Y en este tiempo el Señor va a hacer algo que pues siempre estaba haciendo. Dice el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. El versículo 37 del capítulo 21 de este mismo Evangelio de Lucas dice, y enseñaba de día en el templo y de noche se estaba en el monte que se llama de los olivos. Entonces podemos ver, amados hermanos, que el Señor solía tener este tiempo de comunión con su Padre. Así que lo que Él está haciendo es algo cotidiano, es la búsqueda de la presencia del Señor. La oración se define como una dependencia absoluta del Señor, reconociendo que Dios es el que sostiene nuestras vidas. Y Jesús, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como hombre, necesitaba esta presencia de Dios en su vida. Y él siempre estuvo en esta actitud de humildad, buscando la presencia del Señor y la guía del Señor. Dice el versículo 40 que cuando él llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Una de las cosas que tenemos que entender es que la oración nos prepara precisamente para no caer, para no entrar, para quedar fuera de la tentación. La tentación, obviamente entendemos, es nuestra inclinación hacia el mal, hacia una independencia de Dios, hacia una autonomía. Y el Señor advierte a los discípulos de esta tendencia que tenemos como seres humanos a querer valernos por nosotros mismos, incluso en los momentos más difíciles de la vida, querer enfrentar las cosas con nuestros propios recursos. Ya sea porque tenemos algunas cosas que creemos que nos pueden salvar, que nos pueden rescatar de la condición en la que nos encontremos. Entonces el Señor advierte que debemos orar y sabemos que la oración se le ha llamado, como algunos, también hay una película que se llama, con el tema de la oración, que se llama El Cuarto de Guerra, porque es una lucha realmente el tiempo de oración, es una lucha del cristiano entre lo que él quiere y lo que él piensa y lo que la dependencia de Dios y la búsqueda de hacer la voluntad del Señor. Así que es importante entender que la oración es vital para la vida del cristiano y que ella nos prepara y nos fortalece precisamente en medio de esta lucha encarnizada que a veces tenemos con el pecado, con nuestra tendencia hacia lo malo, a poder vencer la tentación que hay en nuestro corazón, los malos deseos que hay en nuestro corazón. Entonces el Señor se apartó de los discípulos, dice la Biblia, a distancia como de un tiro de piedra. Y algo interesante que dice es que cuando Él se retira a esta distancia, Él se arrodilló y oró. Hermanos, algo importante también que podemos notar es la dependencia que el cristiano tiene de Dios, la actitud de humildad ante el Señor, es algo que se va a revelar en todo nuestro ser, en toda la manifestación de nuestro ser, incluyendo nuestra posición corporal. A veces pensamos y algunos dicen que no importa la posición en la que tú estés, que lo que Dios mira es el corazón. Y es cierto, en un sentido, hay gente que no puede
estar de rodillas, hay gente que no puede a lo mejor estar mucho tiempo en una posición. Sin embargo, la postura corporal está evidenciando la actitud del corazón, la posición del corazón delante de Dios. Y postrarse y caer de rodillas ante el Señor es una señal de quebrantamiento, de dependencia, de humildad, de sumisión absoluta ante Dios. Entonces el Señor siempre mostró esta humildad, esta dependencia absoluta del Padre, siempre en esa necesidad de depender de su Padre. Y estando a él ahí de rodillas, dice la palabra del Señor, que él oró y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vamos a encontrar también otro elemento importante en la oración. Que la oración no se trata de que se haga mi voluntad. La oración no es para mover la mano de Dios. No es que Dios cumpla lo que yo deseo, lo que yo quiero. Por supuesto, el Señor lo va a hacer si ese deseo tuyo está en armonía con su deseo, con su propósito. Pero muchas cosas no vamos a recibir y el Señor también explica por qué a veces no recibimos las cosas. En ocasiones es porque estamos pidiendo mal, porque es para nuestro deleite, son oraciones egoístas, pero por otro lado también hay peticiones que nosotros hacemos que probablemente la voluntad del Señor sea distinta. Así que cuando nosotros oramos a Dios para que, como también nos enseña el Padre nuestro, ¿no? El Señor dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando nosotros pedimos que Dios haga su voluntad, nosotros tenemos que prepararnos y entender que puede ser muy contraria a nuestra voluntad. Entonces, aquí vemos precisamente que la oración se trata de ponernos a disposición de la voluntad del Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad. El Señor estaba sufriendo, estaba en esta agonía ante la cercanía de la muerte cruel, ante la cercanía del desamparo, el abandono del Padre, ante la carga de pecado que él iba a tener en ese momento, yendo a la cruz del Calvario. Y el Señor sentía que esto iba a ser muy doloroso. Como hombre, como ser humano, estaba sintiendo la soledad, el abandono, la tristeza, estaba en sus emociones, en su espíritu, realmente muy quebrantado, en una tremenda agonía, como dice la Escritura, en un tremendo dolor emocional, en ese ver que está básicamente quedando ahí solo para cargar con toda la maldad de la humanidad. Entonces, es en medio de esa lucha que el Señor tiene, que Él está pidiendo que si el Señor quisiera pasar esta copa difícil, dolorosa, sin embargo, Él concluye con algo que debe ser la conclusión también de cada uno de nosotros siempre ante el Señor cuando nosotros oramos. Pero no se haga mi voluntad, pero no se haga mi voluntad. A veces hay esta lucha entre yo quiero que se haga mi voluntad, yo quiero que el Señor me cumpla esto, yo deseo y estamos pidiendo casi diciendo al Señor, cúmpleme, haz lo que yo te estoy pidiendo. Y pueden ser cosas que a nuestro parecer nos pueden ser bastante, digamos, razonable, nos puede parecer algo bueno. A veces estamos pidiendo porque alguien sane, porque alguien pueda seguir viviendo, por cosas como estas que nosotros decimos, pues es que deseamos que esté sufriendo. Sin embargo, aún en medio de eso tenemos que entender que Dios tiene una voluntad muchas veces distinta a la que nosotros
a lo que nosotros queremos, a lo que es nuestra voluntad. Entonces, esto nos enseña, amados hermanos, que tendremos que terminar diciendo, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, se haga lo tuyo, es tu agenda, es tu plan, es tu propósito, no es el mío. Hoy mucha gente está hablando acerca de la oración como un poder para mover los propósitos de Dios, mover la mano de Dios y hacer muchas cosas que creemos que está en poder nuestro hacerlo. Y aquí el Señor nos enseña que la oración no es eso. La oración es ponernos a disposición de la voluntad del Padre, entendiendo que esa voluntad, por muy doloroso que sea, es la voluntad agradable y perfecta. Él es sabio, aunque a veces mi mente no lo entienda, aunque a veces mi corazón esté lleno de dolor, el Señor es su voluntad, pero el Señor también va a hacer algo. Y veamos, amados hermanos, entonces que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En medio de las aflicciones, de las pruebas, del dolor que podemos enfrentar, en medio de esa lucha por medio de la oración entre la voluntad y la voluntad de Dios, y cuando nosotros nos entregamos a la voluntad del Padre, por muy doloroso que sea y por muy difícil que sea la situación, la fortaleza va a llegar del cielo. Nosotros vemos aquí cómo los ángeles ministran, aquí un ángel específicamente viene para ministrar, para fortalecer el espíritu quebrantado, la agonía y la aflicción que había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos nosotros estar confiados, amados hermanos, de que junto con la prueba, junto con la agonía, la aflicción, el Señor va a fortalecer. Del cielo va a venir el consuelo, la fortaleza, la ayuda viene de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero. Entonces, esta es la confianza del Hijo de Dios. Él está en medio de este quebrantamiento tan profundo en el alma. Él está dejando todo en las manos de Dios y Dios también está obrando para fortalecer, para ministrar el corazón de su Hijo. Así que estando en esa agonía, el Señor oraba intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero ya él fortalecido, queridos hermanos, se levantó de la oración, vino a sus discípulos y a ellos los halló durmiendo a causa de la tristeza. Efectivamente, hay dos caminos que nosotros podemos tomar: o sumirnos en la tristeza o venir a la oración, donde podemos encontrar el consuelo, la fortaleza, la ayuda que viene de Dios, o sumirnos en la tristeza y quedarnos ahí en una posible ansiedad o depresión a causa precisamente de lo que se está enfrentando, ¿no? Los discípulos veían también la situación y ellos estaban en esta situación sino más bien esto le llevó a esta condición de dormitar, de no velar, de no estar atentos, de no entender la lucha espiritual que se estaba librando y poderse mantenerse en pie confiando en el Señor pese a la adversidad que estaban en puerta. Entonces, amados hermanos, esto nos enseña, esta oración, este momento del Señor allá en el jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, nos trae estas grandes enseñanzas para nuestra vida. Les animo para que sigamos orando, oremos conforme a la voluntad del Señor, esperemos siempre en la voluntad del Señor, preparémonos para esperar la voluntad del Señor y confiemos en ella. Y recordemos que el Señor, en medio de cualquier adversidad que pasemos, el Señor siempre va a traer su consuelo, su fortaleza, su ayuda, va a venir siempre para aquellos que confían en Él. Y veamos, amados hermanos, cómo
El Señor, a pesar de estar ya experimentando esta situación tan dolorosa ante la cercanía de la muerte cruel, Él está dependiendo del Padre. Él está buscando la ayuda del Padre y está poniéndose a disposición de la voluntad del Padre. Que el Señor nos bendiga y que esta reflexión nos ayude a mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Oraciones de fe son oraciones de total confianza en la voluntad perfecta de Dios, de confianza en su soberanía, de que Él tiene en control todas las cosas, y esto nos permite descansar y esperar en Él de manera confiada, tranquila, sabiendo que pues el Señor hará su perfecta voluntad. Eh, Tal vez la barca se esté moviendo terriblemente, sintamos que los vientos son contrarios, pero así como el Señor descansaba tranquilamente en aquella barca, así nosotros podemos descansar tranquilamente, tener paz, no vivir sobresaltos. Si nuestra fe está cimentada en esta verdad de que Dios nos sostiene, aún en el momento más difícil, el Señor sostiene la vida de su iglesia. Él sostiene cada matrimonio, cada familia, cada joven, cada niño. El Señor va a sostener la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén. No se escucha, hermano. Gracias, Pastor Abiud, por impartirnos la palabra de nuestro Dios en esta hora. Gracias por esa palabra y ese mensaje de esta noche. Vamos a continuar.